Bienvenidos a esta nueva edición de Responsabilidad Social en Acción. Este programa lo hacemos en conjunto entre Nota Responsable y el Comité de Alianza Social de Benamchán para informar al público sobre los temas pertinentes de responsabilidad social empresarial, cómo implementarlo, cómo medirlo y la importancia que tiene para el futuro de este país. Le agradecemos mucho que ustedes participen y que escuchen este mensaje tan importante para nosotros y esperamos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. En el marco de la responsabilidad social, es más allá de un elemento vinculado a la reputación o a la información que se da sobre el quehacer de cada organización. Pocas veces la comunicación en responsabilidad social se vincula al ámbito interno, al ámbito de la comunicación con los públicos internos. Por eso vamos a dedicar estos minutos a la perspectiva de la comunicación interna responsable. ¿Por qué llamarla de esa manera? En primer lugar, para diferenciarla de elementos de comunicación que dentro de la organización tienen que ver, la comunicación de mercadeo, que está más vinculada al posicionamiento de la empresa en función de sus atributos respecto a los servicios o productos que ofrece o a las características que tiene comparados con los de la competencia. Por otra parte, la comunicación más publicitaria o vinculada a la de relaciones públicas, que está orientada más a fortalecer la reputación de la empresa, o sea, el juicio, la opinión que los públicos tienen de esa organización. En esta perspectiva vamos a hacer énfasis en la comunicación orientada a un elemento fundamental, que es el de la creación de la confianza. Si nos guiamos por la ISO 26000, que es precisamente eso, una guía de actuación en responsabilidad social para las organizaciones, no solo para empresas, la ISO 26000 da una importancia fundamental a los temas de comunicación. En esencia, la organización tiene o pertenece a un grupo social que tiene unas expectativas sobre esa organización. Esa organización está conformada por grupos de interés que a su vez tienen expectativas, pero que también reciben el impacto de lo que hace esa organización. Si nosotros podemos conciliar esas expectativas con esos intereses, entonces estaremos dando el espacio ideal para que la convivencia en responsabilidad social se dé a cabo. ¿Y cómo se logra confianza? Si no es en el espacio personal, conversando, en el espacio organizacional, comunicándonos. La comunicación en la empresa normalmente tiende a verse de manera aislada en función de información. Entonces la empresa dice: ¿por qué tengo problemas de comunicación si aquí existen 2 boletines, 3 carteleras, un programa de televisión que se transmite en el comedor y aquí hay muy buena comunicación? Pero probablemente eso sea solo información, probablemente sea solo lo que la empresa dice a los trabajadores sin tomar en cuenta lo que los trabajadores quieren recibir, y allí solo hay información, o sea, difusión en un solo sentido. Hay otra posibilidad que se da, que es la de comunicar, donde efectivamente hay un retorno, allí mejora la situación, pero el ideal, el entorno ideal, es el que se presenta en función de la relación. Si nosotros entendemos entonces la comunicación en la empresa más que como información o vinculación
como una relación de todas las partes, estaremos entonces dando un segundo paso para hacer que ese clima interno que se traduce o que se retrata normalmente en los estudios de clima que las organizaciones de recursos humanos o de capital humano hacen periódicamente, y no sería aventurado o arriesgado decir que generalmente en esos estudios de clima el aspecto comunicacional aparece como una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Los trabajadores o quienes forman parte de esos grupos de interés internos en la empresa siempre esperan más y mejor comunicación. A eso tenemos que sumarle el hecho de que los grupos de interés al exterior de la organización tienen vinculaciones con los grupos internos, porque no están aislados, a pesar de que existan formalmente dos mundos. No es el mismo consejo comunal de la comunidad, es muy distinto al sindicato, pero probablemente hayan miembros que pertenecen al sindicato y que viven en la comunidad y que tienen que ver con el consejo comunal en las comunidades donde residen. Efectivamente, hay vinculaciones entre el grupo interno y los grupos externos. Esos grupos de interés pueden verse desatendidos y es donde ocurren problemas de incomunicación. Esos problemas de incomunicación pueden terminar en diferencias, pueden terminar incluso en problemas laborales, pueden terminar en falta o disminución de la productividad, pueden terminar incluso en pérdidas patrimoniales. Y necesariamente esos son puntos sensibles que toda organización tiene que evitar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer respecto a eso? Pues debemos prestarle atención a lo que recomienda justamente la ISO 26000, ver la comunicación como un elemento más de la responsabilidad social hacia adentro de las organizaciones. Cuando uno revisa, digamos, la referencia básica en nuestro idioma de lo que significa confianza o confiar, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nosotros encontramos una definición que, si bien el diccionario aclara que está en desuso, creo que para esta reflexión es muy importante tenerla en cuenta. El DRAE define confianza como un pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, y aquí viene lo importante, particularmente si son tratantes del comercio. Repito, el diccionario aclara que es una definición de confianza que ya está en desuso, pero la podemos rescatar como una ilustración de lo que significa ese clima de confianza. Es un bien transable en la organización y por tanto tenemos que crearlo, tenemos que desarrollarlo y tenemos que compartirlo. Nosotros no podemos crear confianza y dejar que se mantenga, digamos, porque finalmente se va a desgastar. La confianza y la fe, como las religiones, deben mantenerse porque terminan desgastándose con otros elementos y con otras referencias. Entonces, efectivamente, el crear confianza debe ser lo fundamental en todo grupo capital humano de las organizaciones. Y creo que esa es la primera clave que quisiera dejarles en esta reflexión. Comunicar para crear confianza. Un segundo aspecto es ¿y cómo hacerlo?
Decía hace unos minutos que efectivamente hay empresas que asumen que están haciendo muy buena gestión de comunicación interna porque tienen boletines, porque tienen carteleras, y si bien eso es necesario, no son suficientes. Los medios formales, impresos, por ejemplo, son fundamentales, pero lo que realmente hace la diferencia en una organización es la comunicación cara a cara. Y allí es donde cada ejecutivo, cada gerente, cada supervisor, cada trabajador de la organización tiene un rol fundamental. En pocas palabras, cada miembro de la organización es por sí mismo un medio de comunicación. Y es algo que nosotros tenemos que difundir dentro de las organizaciones para que cada quien cumpla su rol. Y no significa un rol más allá de lo que debe hacer día a día. En las reuniones, antes de comenzar el turno en un establecimiento industrial, por ejemplo, en las reuniones de grupo del supervisor con sus operarios, son momentos en los cuales deben aprovecharse no solo para dar lo que yo llamo la comunicación operativa. No se trata solamente de dar las indicaciones de lo que se va a hacer el día, de las indicaciones sobre la materia prima que se va a usar el día, de cómo se va a embalar, en fin, no solo se trata de la operación, es más allá de eso, es información corporativa, entendida como la información del cuerpo. ¿Cuál es esa información? Información que tiene que ver con los lineamientos de la empresa, información que tiene que ver con el entorno. Los trabajadores a su cargo, ¿usted está seguro si ellos realmente están entendiendo las dificultades que en el entorno económico, social y político que vive el país, cómo está afectando a la empresa? Probablemente ese trabajador no tiene una visión amplia, una visión clara de cómo la cantidad de procesos externos a la empresa pueden afectar no solo la operación de la empresa, sino incluso su propio bienestar como empleado de la organización. En la medida que los trabajadores reciben información, reciben orientación más allá de las indicaciones a su trabajo, reciben motivación y, muy importante, en la medida que los trabajadores son escuchados, en esa misma medida se estará haciendo una mejor comunicación. Por eso es importante sensibilizar que cada ejecutivo, cada gerente, cada supervisor tenga muy claro el rol como comunicador que tiene en la empresa. Lo segundo es, evidentemente, lo que tiene que ver con los mensajes. ¿Qué se va a decir? Debe existir una planificación, debe existir una organización que facilite el bajado en cascada todos los mensajes para que sean coherentes, para que sean consistentes en toda la organización. No puede haber disonancia entre lo que dice el gerente operativo contra lo que dice el gerente administrativo. Tiene que haber consistencia entre uno y otro. Así que, más allá de los mensajes, otro elemento clave se trata entonces de escuchar, porque los mensajes en las organizaciones no van en una dirección. Los mensajes en las organizaciones vienen efectivamente desde la alta gerencia y van bajando en cascada, pero sobre todo los gerentes y supervisores medios deben
estar prestos para recoger la información que desde la base, desde los trabajadores, vienen en sentido contrario y que le va a facilitar a los gerentes, supervisores y directores ejecutivos tomar decisiones respecto a la respuesta que esos planteamientos deben hacer. Entonces, efectivamente, los mensajes, uno, los que bajan desde la alta dirección son mensajes que deben ser estructurados, pero dos, los que suben desde la base, debe haber una organización que permita recoger esos mensajes y traducirlos en respuestas, no necesariamente respuestas afirmativas, no necesariamente respuestas positivas. La respuesta a un planteamiento puede ser justamente la no aceptación de ese planteamiento. No quiero decir que todo lo que se reciba como el planteamiento de la base debe ser satisfecho, porque estaríamos en un mundo absolutamente irreal. Lo que debe haber en ese caso son respuestas, explicaciones, contexto necesario para poder llegar a acuerdos entre los planteamientos que no pueden ser satisfechos. Entonces, aquí hay otra clave importante. Comunicar responsablemente va más allá de informar. Comunicar responsablemente significa escuchar los planteamientos de los grupos de interés, particularmente de los grupos internos, dar respuesta o encontrar acuerdos en los aspectos en los cuales las respuestas no pueden ser satisfactorias. Ese entonces es una segunda clave que quiero dejar en esta reflexión. Ahora bien, es muy importante. La ISO 26000 nos da una orientación sobre qué comunicar. Cuando la ISO 26000 nos dice que los temas fundamentales de responsabilidad social en una organización son la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los grupos de interés y el apego a la ley, el respeto a las normas internacionales de conducta y a los derechos humanos, nos está diciendo que esos son los temas no solo fundamentales para la actuación, sino para la comunicación de responsabilidad social. Finalmente, un elemento que me parece realmente fundamental, el tema de comunicar responsablemente significa dar respuesta, escuchar, pero sobre todo tener la apertura para recibir planteamientos y poder actuar en consecuencia. La comunicación interna es parte fundamental de la gestión de comunicación responsable, no divorciada efectivamente de la comunicación de mercadeo, no divorciada de la comunicación hacia públicos externos, no divorciada de la comunicación que está orientada a la reputación. Lo que debemos tener en cuenta es que la comunicación interna debe ser gestionada estratégicamente de la misma manera tan importante como las comunicaciones de posicionamiento en mercadeo y las comunicaciones orientadas a reputación. Así será una gestión integral de comunicación interna que nos hará ver una mejor empresa y un mejor clima interno en la organización.